insistimos en cargar con él. La preocupación es eso, la ilusión de que si pienso lo suficiente, si anticipo lo peor, si repaso todas las posibilidades, podré evitar el dolor. Pero la verdad es más cruda y más sagrada. La preocupación no evita el sufrimiento, lo adelanta, no te prepara para el futuro, te roba el presente y mientras tú haces cálculos, Dios hace milagros. Mientras tú tramas soluciones, Él ya está en el terreno, caminando hacia tu encuentro, pero estamos tan ocupados proyectando el caos que no vemos la calma que se acerca. Y aquí es donde comienza el verdadero desafío de la fe. Confiar, no cuando todo está claro, sino cuando todo está cubierto de niebla. Entregar el volante cuando tu instinto grita que aceleres. Soltar las riendas cuando tu alma exige aferrarse. Yo sé lo que es dormir con el pecho apretado. Sé lo que es despertar en medio de la noche con el corazón galopando y los pensamientos golpeando como martillos. He caminado por el valle donde la duda se disfraza de lógica y el miedo se viste de prudencia. Sé lo que es mirar al cielo y sentir que el silencio de Dios pesa más que 1000 palabras. Pero también he visto lo que sucede cuando, aún temblando, decides rendirte. Cuando, en medio del caos, eliges decir, no puedo más, pero confío en ti. Esas palabras tienen poder, no porque cambien inmediatamente las circunstancias, sino porque transforman el campo de batalla. Ya no peleas con tus propias armas, peleas desde un lugar de entrega. Ya no corres detrás de respuestas. Caminas junto a aquel que las sostiene todas. La preocupación siempre querrá sentarse en tu mesa, hablarte al oído, convencerte de que tienes que anticiparlo todo. Pero tú tienes el derecho y el deber de decirle que no hay lugar para ella en tu hogar, en tu mente, en tu espíritu, porque el descanso verdadero no se encuentra cuando todo está resuelto, sino cuando todo está entregado. Y hay una diferencia entre soltar por desesperación y soltar por confianza. El primero grita, ya no puedo más. El segundo susurra, tú puedes más que yo. Esa es la rendición que libera. Esa es la fe que sana. A veces no es el presente el que nos aprieta el pecho, sino el pasado que arrastramos como si fuera parte de nuestro cuerpo. Hay quienes caminan hacia adelante con la mirada clavada en lo que quedó atrás. No avanzan, se arrastran. No viven, sobreviven dentro de memorias que no lo sueltan. El pasado, cuando se convierte en dueño de nuestra mirada, es como una cadena invisible amarrada a los tobillos. Puedes intentarlo todo, pero seguirás siendo un rehén de lo que fue. Por eso la historia de la esposa de Lot no es solo un relato antiguo, es una advertencia eterna. Ella no fue castigada por mirar con los ojos, sino por voltear con el corazón. Porque a veces no basta con salir físicamente de un lugar, a veces hay que salir emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, y eso duele más que cualquier otra cosa. Hay personas que ya no viven en ese trabajo, en esa relación, en esa ciudad, pero siguen siendo habitantes emocionales de lo que perdieron. Siguen reviviendo la traición, la pérdida, el error, el fracaso. Como si al darle vueltas una y otra vez a esa historia, algo pudiera cambiar, pero no cambia. Lo único que cambia es tu capacidad de avanzar. El pasado no se puede editar, pero puede convertirse en maestro. El problema es que muchos lo han transformado en carcelero, lo han idolatrado. Han hecho de su dolor una identidad y mientras más lo acarician, más se confunden con él. Se vuelven estatuas de sal, inmóviles, atrapadas en el instante de su herida. Pero escucha esto, Dios no escribe desde el ayer, Él escribe desde el ahora y proyecta hacia el mañana. Él no llama desde la nostalgia, llama desde la esperanza. Y cuando Él dice sal, no es solo un llamado geográfico, es un llamado profundo a liberar tu alma de la prisión que elegiste sin querer. Es una invitación a mirar hacia adelante con ojos limpios, sin el filtro de la culpa ni de la pérdida. Él no necesita tu pasado intacto para hacer algo glorioso contigo. De hecho, Él prefiere usar tus ruinas para edificar algo nuevo. Porque en los escombros de tu historia hay espacio para un altar, hay base para una promesa, hay tierra fértil para una nueva visión. Deja de vivir como si lo mejor
ya pasó. Deja de creer que tus errores te descalifican de la gracia. Lo único que te descalifica es quedarte donde fuiste herido. Lo único que te mantiene en el desierto es el miedo a cruzar hacia la promesa. Pero hay tierra del otro lado. Hay vida más allá de tu capítulo más oscuro. Hay propósito después del trauma. Hay canciones nuevas esperando que tu alma se libere de la vieja melodía de la culpa. Hoy no mires atrás. No porque lo que pasó no importe, sino porque ya no manda sobre ti. El pasado solo tiene poder cuando tú le das permiso para gobernar tu presente. Pero tú fuiste creado para mirar hacia adelante. Fuiste llamado para avanzar. Y aunque tus pasos sean lentos, cada uno de ellos, si está guiado por la fe, te acerca a la plenitud que Dios soñó para ti desde el principio. Hay días en los que sientes que lo que tienes no alcanza, que lo que hay en tus manos es tan poco que da vergüenza presentarlo. Y es en esos días donde Dios te enseña que el milagro no comienza con la abundancia, sino con la entrega. La historia de la viuda y el aceite no es solo un relato antiguo, es un espejo. Ella no tenía nada más que un poco de aceite, una gota de esperanza, una migaja de lo posible. Pero no se quedó paralizada, no se rindió ante lo poco. Se movió, obedeció, confió. Y ese poco, puesto en las manos correctas, se convirtió en provisión sobrenatural. El aceite no se multiplicó antes de la obediencia, sino después. No fue el tamaño del recurso, fue la disposición del corazón. A veces esperamos que Dios nos llene primero para después movernos, pero la lógica del cielo es inversa. Muévete con lo que tienes, da el paso con tus pocos recursos, extiende las manos vacías y Él se encargará de llenarlas en el camino. Porque la fe no es tener todo resuelto, es caminar aunque falte, es avanzar sin mapa, es obedecer sin entender. La multiplicación del aceite no tuvo que ver con magia, tuvo que ver con el límite de la fe. Cuando se acabaron los vasos, se detuvo el aceite. Cuando se terminó la expectativa, cesó el derramar. Esa es la ley no escrita del reino. El límite no es Dios, somos nosotros. El milagro se mueve hasta donde tú estás dispuesto a creer. El cielo se manifiesta en proporción a tu obediencia. Y no importa si estás cansado, si estás roto, si sientes que no tienes nada para dar. Lo poco, lo muy poco, lo casi nada, en manos de Dios, se transforma en semilla de lo eterno. No subestimes tu gota de fe. No minimices tu pequeño acto de obediencia. Dios no está buscando gigantes que puedan con todo. Está buscando viudas que digan, esto es lo que tengo. No sé cómo, pero aquí está. Está buscando hombres y mujeres que no esperen a tener la vida resuelta para dar pasos de fe. Él no bendice el control, bendice la rendición. No necesita grandes depósitos, necesita corazones disponibles. Y si hoy te sientes vacío, agotado, sin recursos ni ideas, con las manos temblando por lo poco que sostienen, escucha esto. Estás exactamente en el lugar donde el cielo suele manifestarse. Porque la escasez humana es la puerta donde toca la abundancia divina. La falta no es el fin, es el umbral. El milagro no empieza con lo que tienes, sino con lo que decides entregar. Y a veces la provisión no llega de golpe, sino de forma diaria, constante, paciente, como el aceite que fluye mientras sigues creyendo. No esperes a tener más. No postergues la fe. Si lo único que tienes hoy es un pequeño suspiro de esperanza, eso basta. Eso puede encender una llama. Eso puede romper el cielo. El poco aceite en tus manos puede ser el comienzo de una historia que solo el Creador puede escribir. Hay momentos en la vida en los que la fragilidad parece gritar más fuerte que cualquier promesa. Días en los que el miedo no solo susurra, sino que grita dentro de ti como un eco que no se apaga. Fue en uno de esos momentos que Dios llamó a Gedeón. No lo buscó cuando se sentía fuerte, ni cuando estaba rodeado de certezas. Lo encontró escondido, temblando, cuestionando su valor, dudando incluso de la voz que lo llamaba. Y eso lo cambia todo. Porque nos han enseñado que Dios llama a los valientes, pero la historia de Gedeón nos grita que Dios llama a los temerosos para hacerlos valientes, que Él no escoge a los seguros, sino a los dispuestos, que no necesita perfección,
solo una rendija por donde su luz puede entrar. Gedeón no estaba preparado, tenía miedo, pidió pruebas, se sintió pequeño, pero Dios no se cansó de él. Lo acompañó paso a paso, confirmó su palabra, fortaleció sus manos, le dio señales y aún así no lo criticó por necesitar ser afirmado. ¿Cuántas veces hemos sentido vergüenza de nuestras dudas? ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestra fragilidad nos descalifica? Pero Dios no se incomoda con tus preguntas, no se molesta con tus lágrimas, no se aleja cuando tiemblas. Él no está buscando tu fuerza, está esperando que confíes incluso con tus debilidades a cuestas. Lo hermoso de esta historia no es solo la victoria final, sino el proceso de transformación. Dios no quitó el miedo de Gedeón en un instante, lo formó en medio de él. Lo fue haciendo fuerte mientras aún temblaba, porque a veces el milagro no es que el miedo desaparezca, sino que te muevas a pesar de él. Que des el paso con las rodillas débiles, con la voz temblorosa, con el corazón latiendo rápido. La verdadera valentía no se trata de no tener miedo, se trata de no permitir que el miedo decida por ti. Y así como Gedeón, tú también puedes ser llamado desde tu escondite, desde ese lugar donde intentas no ser visto, donde te refugias del fracaso, donde piensas que no eres suficiente. Pero Dios ya vio lo que hay dentro de ti, ya conoce tu potencial antes de que tú te atrevas a sospecharlo. Él no te define por tus temores, sino por su propósito. No te etiqueta por tus inseguridades, te nombra por tu destino. Así que si hoy te sientes pequeño, si dudas de tu valor, si cuestionas por qué fuiste elegido para lo que estás enfrentando, recuerda esto: no fuiste llamado porque eras fuerte. Fuiste llamado para que su fuerza se perfeccione en ti. Y si Él te llamó, también te equipa. Si te eligió, también te respalda. Y si te envió, no te dejará solo. No se trata de sentirte listo, se trata de confiar en que Él ya lo está. Dejar de esconderte detrás de tus excusas y empezar a caminar con el poco coraje que puedas reunir. Porque no importa si hoy tu fe es débil, si decides moverte, esa debilidad puede ser el terreno donde Dios edifique una historia que rompa generaciones. La ansiedad tiene un rostro, pero no siempre lo reconocemos. A veces se disfraza de responsabilidad, de previsión, de prudencia, pero por dentro sabemos que es miedo. Miedo a lo que viene, miedo a no tener suficiente, miedo a que todo se desmorone sin previo aviso. Y ahí, en ese terreno seco y polvoriento donde la mente se sobrecarga, el alma se fatiga y el corazón se encoge, aparece una lección milenaria, tan simple como sagrada: el maná, ese alimento del cielo que caía solo por un día, ni antes ni después, ni en exceso ni por previsión, solo lo justo, solo lo necesario, solo hoy. Dios pudo haber enviado un depósito semanal, un almacén celestial, una montaña de provisión, pero no lo hizo. Porque más que alimentar el cuerpo, quería alimentar la confianza. Quería enseñar que la fe no es una cuenta bancaria llena, sino una dependencia constante. Quería mostrar que la abundancia verdadera no está en tener mucho, sino en saber que cada día Él estará allí. Que lo que necesitas para este instante ya fue entregado. Que no tienes que correr por mañana con la fuerza de hoy. La ansiedad nace cuando tu mente vive en el futuro, pero tu cuerpo está atrapado en el presente. Cuando tratas de resolver lo que aún no existe con la energía que necesitas para respirar ahora, es una lucha invisible pero feroz. Y nos roba más que el sueño. Nos roba la conexión con el momento. Nos vuelve ciegos ante lo que ya tenemos. Ciegos ante las pequeñas provisiones que llegan envueltas en formas sencillas. Una palabra, una canción, una mirada, un abrazo, una oración contestada en silencio. Aprender a confiar en el hoy es una de las disciplinas más difíciles de la fe, porque nuestra carne quiere planear, acumular, predecir, controlar. Pero Dios sigue diciendo: solo toma lo que necesitas para este día. Y eso nos obliga a rendir el orgullo, la ansiedad, la lógica. Nos lleva al terreno sagrado de la confianza plena, de despertar cada mañana y declarar: lo que venga no vendrá solo, vendrá contigo, Señor. Porque la paz no nace de saber lo que viene, nace de saber quién camina contigo hacia ello. Si hoy sientes que no tienes suficiente fuerza para enfrentar lo que viene,
está bien. No fuiste diseñado para cargar el futuro entero. Fuiste diseñado para caminarlo un paso a la vez, en compañía del Dios que nunca llega tarde. Si hoy tu alma grita por control, silénciala con verdad. Tú no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas confiar en aquel que ya vio el final desde el principio, que conoce tus necesidades antes de que puedas nombrarlas, que prepara el pan antes de que lo pidas. El maná caía cada mañana. Y eso sigue siendo una promesa, tal vez no con forma de pan, pero sí con forma de gracia, de dirección, de fortaleza, de provisión inesperada. Lo que necesitas para hoy ya está disponible. Solo tienes que extender la mano y confiar. Solo tienes que abrir los ojos y reconocer que, aunque no siempre entiendas el camino, el cielo no se ha olvidado de ti. Dios sigue siendo fiel un día a la vez. Hay momentos en los que la fuerza se va, no porque quieras, no porque hayas hecho algo mal, sino porque simplemente se agota. Te despiertas y ya no está. Buscas dentro de ti y solo encuentras un silencio denso, un eco que no responde. Te sientes débil, derrotado, usado por la vida, abandonado por tus promesas. Fue así como Sansón terminó. Aquel que un día fue temido por sus enemigos, terminó ciego, encadenado, humillado. Lo había perdido todo. Su fuerza, su dignidad, su honra, a los ojos de todos, ya no había más historia que contar. Pero lo que nadie sabía era que su oración más poderosa no sería cuando estaba en su punto más alto, sino cuando se encontraba en el suelo. Que su mayor victoria no sería con músculos tensos, sino con un corazón rendido. Porque hay oraciones que solo nacen en la ruina. Hay clamor que solo emerge cuando ya no hay estrategia, ni orgullo, ni máscaras. Sansón, en su momento más frágil, hizo lo que nunca había hecho de verdad. Dependió completamente. Clamó desde un lugar de total necesidad. Y esa rendición, ese grito sincero y desesperado, movió el cielo. La fuerza volvió, no porque la mereciera, sino porque la pidió desde lo más profundo. Y en ese momento, lo que parecía un final se convirtió en redención. Tú también puedes estar en una temporada como la de Sansón. Sientes que has fallado, que te alejaste, que perdiste algo que era valioso. Tal vez sientes que ya no tienes el favor que un día experimentaste, que tus errores han ensuciado tu propósito, que tu historia terminó antes de tiempo. Pero escucha, tu caída no es el cierre. Tu debilidad no cancela tu destino. A veces, lo que perdiste era lo que te mantenía confiando en ti mismo. Y cuando eso se va, cuando lo que creías que te definía desaparece, es cuando puedes ver a Dios como nunca antes. Sansón descubrió, en su momento final, que la fuerza que tuvo no era realmente suya, que nunca fue su cabello, ni su físico, ni su nombre lo que lo hacía especial, fue la presencia de Dios, fue la mano invisible que lo había sostenido todo ese tiempo. Y tú también puedes descubrir eso ahora, incluso en medio de tu debilidad, incluso en el suelo, incluso sin nada que ofrecer. Porque Dios no está esperando que te reconstruyas solo. Él está esperando que digas, Dios, si aún estás conmigo, dame una vez más. Y eso basta. Lo hermoso de la gracia es que no depende de tu currículum espiritual, sino de tu rendición. Que no mide tus fallos para calcular tus oportunidades, sino que te abraza precisamente en el punto más bajo. Porque cuando tú ya no puedes hacer nada por ti mismo, Él puede hacerlo todo. Y si tú decides depender, si eliges confiar, si clamas desde tu ruina, entonces prepárate. Porque aún ciego, aún encadenado, aún sin honra, puedes provocar una victoria que impacte más que todos tus logros anteriores. Hay una estación del alma que nadie quiere habitar, el silencio de Dios. Es el lugar donde orar se vuelve pesado, donde las respuestas parecen perdidas en el viento, donde cada palabra lanzada al cielo regresa sin eco. No es que no creas, es que empiezas a preguntarte si tu voz todavía tiene dirección, si tus lágrimas todavía tienen audiencia, si tu fe aún mueve algo allá arriba. Así vivió Zacarías, años orando,
años esperando, años cumpliendo fielmente sin ver un solo destello de cambio. Y también Ana, quebrada en su dolor, incomprendida por quienes la rodeaban, llorando amargamente cada año ante el altar, deseando algo que parecía nunca llegar. Pero hay algo sagrado en el silencio, algo que no entendemos al principio, porque creemos que el amor siempre habla, que la presencia siempre se siente, que la fe siempre da frutos visibles. Sin embargo, el cielo también trabaja en la sombra. Y a veces lo más poderoso no es lo que Dios dice, sino lo que Dios forma mientras no dice nada. El silencio no es castigo, es preparación. Es el crisol donde se funde el carácter, donde se purifica la intención, donde se revela la esencia de nuestra confianza. Sigues creyendo aunque no veas, sigues buscando aunque no escuches, sigues esperando aunque no haya señal. Zacarías recibió la promesa cuando ya no parecía posible. Ana fue madre cuando su vientre parecía condenado al vacío. Y eso nos enseña que el tiempo de Dios no se alinea con nuestros relojes, que la espera no es olvido, es diseño, que el atraso aparente es en realidad exactitud divina, porque cuando llega, llega completo, llega transformador, llega con propósito. Zacarías no solo tuvo un hijo, tuvo a Juan, el que prepararía el camino. Ana no solo fue madre, fue formadora de un profeta. Lo que esperaron en lágrimas se convirtió en respuesta para generaciones. Y tú, que estás esperando, no estás solo. Hay un Dios que escucha incluso el susurro más débil, que recoge cada lágrima y la guarda como promesa, que te ve en tu dolor y lejos de ignorarlo, lo usa como materia prima para tu propósito. No estás en pausa, estás en formación. No estás abandonado, estás siendo afinado. Y aunque no veas nada todavía, el cielo no ha dejado de trabajar. Es en el silencio donde decides si tu fe es un contrato condicionado o una rendición incondicional. Es ahí donde entiendes que no se trata de lo que Dios puede hacer por ti, sino de quién eliges ser mientras esperas. Porque a veces lo que Él quiere darte no es solo una respuesta, es una transformación. Quiere darte la fortaleza que no tenías, la madurez que no pediste, la visión que no sabías que necesitabas. Y cuando menos lo esperes, una palabra romperá el silencio, una promesa se hará carne y sabrás que no esperaste en vano, que cada segundo de duda fue una inversión en un futuro glorioso. Porque el Dios que parece ausente es el que está más cerca. El que calla también actúa. El que no responde también prepara. Y cuando habla, todo cambia. A veces creemos que para ser usados por Dios debemos tener un pasado impecable, una historia sin manchas, una vida sin errores. Pero el reino no funciona con los criterios humanos. Dios no escoge a los más limpios según los estándares de la sociedad. Escoge a los más dispuestos, a los más rendidos, a los que, a pesar de su historia, están listos para decir aquí estoy. Jeremías pensaba que era muy joven, muy inexperto, muy incapaz, pero Dios no lo llamó porque estaba listo. Lo llamó porque Él ya lo había elegido desde el vientre, porque lo conocía antes de que se conociera, porque vio en Él lo que ni Él mismo podía ver. Y cuando Jeremías se sintió débil, Dios no le ofreció explicaciones, le ofreció su palabra. No digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás. Rahab, por otro lado, no era una figura espiritual, era una mujer marcada por su pasado, juzgada por su profesión, relegada a los márgenes, pero cuando tuvo que tomar una decisión, eligió creer, eligió proteger a los espías, eligió confiar en el Dios de Israel. Y esa decisión, nacida en medio de un entorno corrupto, la convirtió en parte de la genealogía del Mesías. Sí, esa mujer, invisible para muchos, fue elegida para ser parte de la historia más grande jamás contada. ¿Y por qué? Porque Dios no ve como el hombre ve. El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Estas historias no están ahí para decorar nuestras Biblias, están para romper nuestras excusas, para callar las voces internas que nos dicen que no somos suficientes, que ya fallamos demasiado.
que no venimos del lugar correcto, que no tenemos la formación adecuada, que nuestras heridas son muy profundas o que nuestro pasado es demasiado oscuro. Y sin embargo el cielo sigue gritando, yo elijo a los improbables, porque es ahí donde su gloria brilla más. Cuando el mundo dice no hay forma, Él dice, allí haré camino. Cuando el sistema descarta, Él recluta. Cuando todos ven desecho, Él ve destino. No importa si tú mismo no te eliges todavía. Dios ya lo hizo. Y no está esperando que limpies toda tu historia antes de empezar. Está esperando que digas sí, que te rindas con todo lo que eres, con tu historia, con tu lucha, con tu sombra y tu luz. Porque Él no trabaja con máscaras, trabaja con la verdad. Y la verdad, por más rota que esté, en manos de Dios se convierte en testimonio. No necesitas ser perfecto, necesitas ser auténtico. No necesitas tener todo en orden, necesitas estar dispuesto. Y si hoy sientes que tu pasado te condena, que tus errores te descalifican, que lo que hiciste te aleja de tu llamado, quiero que escuches esto con cada célula de tu ser. No hay historia que Él no pueda redimir. No hay pecado que su gracia no pueda cubrir. No hay ruina que su amor no pueda reconstruir. Porque Él no elige como el mundo elige. Él no busca los mejores. Él transforma a los disponibles en testigos de su gloria. La fe no siempre entra con aplausos ni se manifiesta con espectacularidad. A veces la fe es un susurro ahogado, una insistencia silenciosa, una determinación que se mantiene viva incluso cuando todo afuera grita que te rindas. La fe verdadera no es elegante, es valiente, es cruda, es resistente, es incómoda, como la de la mujer sirofenicia que a pesar de no ser parte del pueblo de Israel, persistió ante el aparente rechazo. No se fue cuando le dijeron que no. No se ofendió cuando fue ignorada. No abandonó cuando la respuesta no llegó. Ella siguió, insistió, porque su amor por su hija era más fuerte que su orgullo, porque su fe no se basaba en merecer, sino en creer. La mujer del flujo de sangre, 12